Buen día, compañeros, catedrático. Vamos a ver lo que es la NIA 315, que es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Para esto, somos el grupo número 2, compuestos por Rudy Pelicó, Josué Chay, David García y William Chaperno. El alcance de esta NIA es tratar sobre la responsabilidad que tiene el auditor para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. El objetivo, pues el objetivo es que el auditor siempre va a ser como identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones mediante su conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuesta a los riesgos valorados. Esta NIA pues está vigente a partir del 15 de diciembre de 2013. Para comprender esta NIA, pues debemos entender algunas definiciones importantes. Por ejemplo, la afirmación o aseveración, pues son manifestaciones de la dirección explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrección que puedan existir en los estados financieros. El riesgo del negocio, pues es el riesgo derivado de las condiciones hechos, circunstancias o acciones o omisiones significativas que podrían afectar de forma negativa a un negocio. Y el control interno, pues es el proceso diseñado o implementado y mantenido por los responsables del gobierno, de la entidad, la dirección y otro personal con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. Y los procedimientos de valoración son los procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimientos sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno con el objetivo de identificar y valorar los riesgos. Y riesgo significativo, pues el riesgo significativo identificado y valorado en corrección material que a juicio del auditor requiere una consideración especial. Vemos los procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Los procedimientos de valoración que puede realizar el auditor según la NIA 315 son la indagación ante la dirección y ante las personas adecuadas de la función de auditoría interna y otras personas que a juicio del auditor pues puedan ser de importancia o puedan ser personal clave que pueden disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material debidas a fraude. Y también los procedimientos para valoración incluyen procedimientos analíticos, observación e inspección. Procedimientos analíticos donde el auditor puede hacer procedimientos analíticos con las cuentas de ingresos, cuentas por cobrar y el efectivo. Y procedimientos de observación e inspección, pues incluye la observación física del inventario y de revisión de muestras que va a determinar el auditor durante su revisión. El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar los riesgos de incorrección material. Y también si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre la información obtenida de periodos anteriores con respecto a la NIA 315. Nos habla de que la información de procedimientos de auditoría anterior proporcionan información de incorrecciones pasadas, ya corregidas, la naturaleza de la entidad y los cambios que en su momento puedan surgir ya en periodos posteriores. De igual manera, nos habla sobre la discusión entre los miembros del encargo y nos indica que la discusión proporciona conocimientos de la entidad, los riesgos de negocio y la posibilidad que los estados financieros contengan incorrecciones materiales.
De igual manera, esta NIA nos habla sobre el entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. La NIA 315 requiere que el auditor obtenga un entendimiento de la entidad, su entorno y control interno para el desarrollo de la auditoría. Conocer y entender la entidad implica conocer, como primer punto, la naturaleza de la entidad, sus operaciones, es decir, sus actividades ordinarias, estructura de gobierno y propiedad, el campo de acción en donde se desenvuelve, clientes y proveedores, objetivos y estrategias, el marco de referencia financiera, es decir, bajo qué principios o bajo qué normas presentan los estados financieros, y por último, el entorno legal y políticas contables que aplica esta entidad. El auditor debe de conocer y entender el control interno de la entidad y para eso debe evaluar si existe ambiente de control. Eso quiere decir de que el auditor evalúa si la entidad lleva a cabo una cultura de honestidad, integridad, conducta ética y la capacidad para generar este control interno. Y también debe de evaluar si los procesos de evaluación de riesgo cumplen o llenan la satisfacción de la entidad. Y esto nos indica que el auditor debe de determinar si la entidad lleva a cabo los procesos relevantes para la identificación de los riesgos, una estimación bajo este riesgo y las acciones a seguir para la mitigación de este riesgo ya encontrado. Continuamos con el siguiente compañero. Sistemas de información, TI. El auditor debe tener conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados, relevante para la información financiera, incluidas las siguientes áreas: los tipos de transacciones, los procedimientos relativos a TI, los registros contables, el modo en que el sistema de información captura los hechos y condiciones, el proceso de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros, los controles sobre los asientos de diario. Comunicación de las funciones y responsabilidades. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y responsabilidades relativas a la información financiera y las cuestiones significativas. Actividades del control relevantes para la auditoría. El auditor debe tener conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría que a juicio serán necesarios para conocer y valorar los riesgos de incorrección material. Asimismo, diseñar los procedimientos de auditoría posteriores que respondan a la valoración de los riesgos. Una auditoría no requiere el conocimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada tipo significativo de transacción. Asimismo, se debe obtener conocimiento del modo en que la entidad ha respondido a los riesgos derivados de las TI. Seguimiento de los controles. El auditor debe obtener conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a cabo para realizar el seguimiento del control interno y del modo en que la entidad inicia medidas correctivas para las deficiencias de sus controles. Si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, el auditor debe obtener conocimiento de la naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna. Asimismo, comprender las actividades que han sido o serán realizadas por la auditoría interna y obtener el conocimiento de las fuentes de información utilizadas en las actividades de seguimiento. La base de la dirección para considerar que dicha información es suficientemente fiable para la finalidad. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Se deben identificar los riesgos en las siguientes áreas: en los estados financieros, en las afirmaciones sobre tipo de transacciones, de saldos contables y sobre la información a revelar. Finalidad del auditor. Realmente el auditor tiene finalidades a la hora de realizar sus auditorías. Una de ellas, pues, podría ser identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros.
También mediante las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que sea sumamente necesaria. Sin embargo, también identificará los riesgos a través de procesos de conocimiento de la entidad y su entorno. Hay riesgos que requieren de una consideración especial de auditoría. Por ejemplo, tenemos a veces riesgos muy significativos. Como parte de la valoración del riesgo descrita en la norma, el auditor determinará si alguno de los riesgos identificados es a su juicio un riesgo significativo en el ejercicio de dicho juicio. El auditor excluirá los efectos de los controles identificados relacionados con el riesgo. Para poder utilizar bien su escepticismo profesional, el auditor considerará al menos cuestiones importantes o ítems importantes como si se trata de un riesgo de fraude, la complejidad de las transacciones, si el riesgo afecta las transacciones significativas con partes vinculadas, si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de la negociación de la entidad o que por otras razones parecen inusuales. Este tipo de riesgos significativos son a los que el auditor, debido a su escepticismo profesional, tiene que estar al tanto. Tenemos los riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de autoría suficiente y adecuada. Respecto a esto, a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que no es posible o factible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada aplicando únicamente procedimientos sustantivos, ya que dichos riesgos pueden estar relacionados con registros inexactos o incompletos de tipo de transacciones o saldos contables rutinarios y significativos, cuyas características permiten a menudo un procedimiento muy automatizado, con escasa o ninguna intervención manual. En tales casos, los controles de la entidad sobre dichos riesgos son relevantes para la auditoría y el auditor debe obtener conocimiento de ellos. Entonces, el auditor debe valorar los riesgos de incorrección material en afirmaciones que pueden variar en el transcurso de la auditoría a medida que se obtiene evidencia de auditoría adicional. Cuando el auditor haya obtenido esta evidencia, el auditor debe aplicar los procedimientos de auditoría posteriores o bien cuando haya obtenido nueva información. También la documentación. El auditor como soporte, digámoslo así técnicamente, debe documentar toda